Bien, regresamos con ustedes y volvemos a otro campo ahora, el campo político. República Dominicana tiene ya legalmente un nuevo ciudadano, un nuevo dominicano, que no ha dejado de serlo durante los últimos 40 años, pero que por fin, bueno, se decidió ser un dominicano legal, un ciudadano de la República Dominicana con el que nada más gana y ha ganado el país. Yo quiero felicitar al presidente Luis Abinader por la facilidad con la disposición con la que se nacionalizó a este dominicano del extranjero, que es el expresidente español Felipe González. Yo le mandé una foto a los muchachos. Felipe González fue juramentado anoche como ciudadano dominicano, se le asumió la nacionalidad dominicana. Felipe González es, para la juventud, el que inició la democracia formal de España en 1978-80. Salía de la dictadura de Francisco Franco, hubo un gobierno de transición, duró creo que un año y algo, pero ese gobierno organizó unas elecciones que la ganó el Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González, que en ese tiempo tenía 40 y algo de años, 40 y tantos años de edad. Y este hombre se erigió como no solo el líder. España era la cenicienta de Europa, era quizás el país donde menos posibilidad había de vivir en términos de ciudadanía, en términos sociales y económicos. Felipe González duró 2 periodos, entregó el gobierno por visión democrática a su mismo partido, a uno suyo que ganó las elecciones, que le sucedió. Él pudo haberse reelegido y no lo hizo. Pero desde que Felipe llegó a la presidencia, Felipe era el líder del Partido Socialista Obrero Español, que en ese momento era miembro de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista había acogido al PRD y al doctor Peña Gómez como nuevo miembro, y ese cónclave de partidos le dio albergue a uno de los hombres más extraordinarios que ha parido la política latinoamericana, que se llama José Francisco Peña Gómez. Y Peña Gómez descolló, pudo demostrar sus cualidades de orador, de político, de visionario, de estratega, de humano, de un hombre comprometido con la gente. Y Felipe González fue su pie de amigo, así como lo fue Mario Suárez en Portugal, como lo fue Helmut Schmidt en Alemania, como lo fue François Mitterrand en Francia, como lo fue Olof Palme en Suecia. Es decir, el liderazgo de Europa asumió a Peña Gómez, y Felipe González no pasaba un año sin que no o estuviera aquí o estuviera dándole seguimiento personalizado al avance del país y sobre todo al respeto de la democracia. Él jugó un papel trascendental para el cambio de 1978, trascendental, y le daba seguimiento porque él siempre decía que el PRD tenía que rejuvenecerse, tenía que, además de tener ideas nuevas, sin perder la esencia socialista democrática, socialdemócrata para el área, tenía que renovarse, jóvenes, y capacitar. Y le abrió la puerta a la capacitación de la juventud del PRD en ese tiempo en España, por el PSOE, por la Fundación Pablo Iglesias. Bueno, este hombre, repito, ha sido un hijo de un protector de la República Dominicana durante 40 o 50 años. Ya él es, como dice él mismo, una vasija de esas que son de, ¿cómo se llama esa? Como esas que son chinas. Los jarrones, Esos jarrones chinos que tú no sabes dónde ponerlo, dice él, porque sigue poniendo la foto de él, las fotos, las intercala. Que esos jarrones chinos tú no sabes dónde los ponen porque de repente se rompen y entonces tú te quedas sin jarrón. Entonces él es uno de esos, dice él, pero yo recuerdo
porque yo estaba a su lado, en el velorio 1978 del doctor Peña Gómez en el Centro Olímpico. Yo era el presentador. 1998. Ese hombre dijo unas palabras lapidarias. Dijo: Peña, espero que el peso de la tierra te sea más leve que el paso de tu vida por la tierra. No más palabras, señor. Un hijo, un hermano, un amigo del país, y yo repito, felicito al gobierno de Luis Abinader, al PRM que lo ha acogido, y no a él solo, porque él no ha desistido nunca de ser dominicano, de los últimos 40 y tantos años. Bienvenido, nuestro padre Felipe González. ¿Y qué motiva a una figura de este nivel a hacerse ciudadano dominicano? Bueno, él dice que yo soy dominicano. A mí nada más me falta el papel, sentimiento, él dijo. A mí nada más me falta el papel y la juramentación, y ya lo ve. Felipe, óiganme, ese desarrollo turístico del este, Punta Cana, Bávaro, ¿cómo se llama? Macao, se debe en gran parte al impulso que Peña Gómez y Felipe González le dieron a empresarios españoles para que vinieran a invertir ahí. Y por eso usted veía los hermanos Matute y figuras importantes del PSOE que vinieron a invertir. Inclusive Oscar de la Renta estaba en la parte oriental del país, gracias a los estímulos de ese grupo que invirtió, que creyó para desarrollar el este, que hoy está Punta Cana liderándolo. Punta Cana no es parte solo del desarrollo, Punta Cana es parte de un conglomerado. Es decir, Felipe González fue un hombre que permitió en eso. En ese tiempo, nosotros teníamos un viaje semanal, yo creo que era, de Iberia. Se estableció un viaje diario de Iberia para España. Y, bueno, no hay que ver. Yo, modestia aparte, he tenido la oportunidad de ir varias veces y compartir con él allá. Compartimos siendo presidente y no siéndolo. Y me doy cuenta de cómo nosotros le debemos a Felipe González. ¿Habitualmente él visita República Dominicana? Sí, habitualmente viene. ¿Tiene residencia aquí? No tiene una residencia fija, pero sí viene a veces viene hasta 2 veces al año. Sí. Bueno, pues poquito a poco nos estamos captando famosos españoles. Tenemos al Cigala, tenemos a Julio Iglesias, ahora a Felipe González, nos cruzamos a la política y hay empresarios también que tienen la nacionalidad dominicana, originarios de la madre patria. Eso es una señal muy buena. Tengo entendido que Ana Belén y Víctor Manuel están enamorados por venir para acá. Oh, bueno. Entonces, bueno, porque son venidos siempre también. Siempre, sí. Sí. Eso tiene aquí una parte importante. Y muchos españoles que son. España tiene cientos de miles de dominicanos. Cierto, cierto. España tiene hasta funcionarios dominicanos. Es una bonita relación que hay entre ambos países, verdaderamente que sí. Miren, algo que no hemos hablado aquí en esta semana en el programa es el tema de que hay una prórroga por parte de las autoridades de salud para que las personas que aún no han recibido la tercera dosis, pues puedan tener el tiempo suficiente hasta finales de este mes. Es una decisión inteligente, práctica, pragmática, lógica por parte de las autoridades de salud, porque si en estos momentos se hubiera aplicado esa medida, pues el cuello de botella producido hubiese sido bastante grande. Las personas continúan aplicándose su tercera dosis, estamos en un promedio de alrededor de 20,000 personas cada día para terceras dosis, y esto es bueno. La incidencia de contagios esta semana, ya tenemos una semana justamente, que empezó a reducirse. Inclusive ayer bajó del 20%, un 16, 17%,
que todavía es alto. Sin embargo, los niveles de cercanos a 40, permanecidos en 30 varias semanas, pues ya han cedido. De hecho, los casos activos de COVID-19 en República Dominicana alcanza el número de alrededor de 5.000. Hace pocas semanas teníamos 40.000 personas activas, contagiadas con el virus, y este número también pues ha bajado drásticamente. No estamos en los niveles que quisiéramos aún, pero la tendencia es ir a esos niveles estadísticos. Y como siempre, estamos dentro del periodo de una pandemia de salud. No bajemos la guardia, no nos confiemos. No nos confiemos. Así es, así es. Mira, hoy estamos a 3 de febrero. Una fecha que casi nadie la conoce, pero que no se puede pasar por alto. 3 de febrero, 1973. Estaba en República Dominicana terminando el segundo periodo del régimen del doctor Balaguer. El doctor Balaguer fue la salida de los Estados Unidos para pacificar, posterior a la Guerra de Abril, a la República Dominicana. Y sus primeros 4 años fueron bastante de mucho dinamismo, visitas al campo, integración de los campesinos y todo, pero más que todo, una permisividad para el desmache de las fuerzas más preclaras de la juventud dominicana y de la política. Los americanos encabezaron un movimiento que fue de, ¿cómo le llamaban ellos? Bueno, de sacar a todo el mundo. Por eso habían tantos exiliados y tantos presos políticos de esos 4 u 8 años. El doctor Balaguer, pues fue por su gobierno, por cómo llevó su gobierno, el que le prohibió a Estados Unidos esa salida. Era la pacificación del país. Y yo sé que no era fácil, porque no es fácil. Ahora uno lo entiende. En ese tiempo uno dice, este es antinacional, en ese tiempo había que verlo. Pero perdimos lo mejor. Ahí perdimos a Minabel, a Otto Morales, ahí perdimos al Moreno, ahí perdimos decenas de estrellas. Entonces, Camaño había sido uno de esos exiliados. Camaño fue el líder militar de la Revolución de Abril. Camaño, con centenares de militares constitucionalistas, fueron exiliados, unos como políticos y otros fueron como agregados militares en la embajada, pero que eran exilio, porque era que no se les, son simplemente para que estaban aquí. A Camaño lo mandaron a Londres. Imagínese usted. ¿Qué pasa? Que Camaño, bueno, decidió regresar al país, se fue de la embajada de Londres a Cuba, y en Cuba durante unos años o meses preparó una expedición para venir a terminar con lo que él entendía era necesario terminar, que era el régimen del doctor Balaguer. Él se fue en misión militar oficial a Londres. Militar oficial, él se fue como agregado militar. Él abandona la embajada. La embajada. Y se va, se desaparece. Nadie sabe dónde está. En términos militares, deserta. Deserta y aparece en Cuba. Y en Cuba, de repente, está preparando militares para venir, y viene con 9, no sé, 16, uno no sabe cuántos eran, dominicanos, jóvenes, que van y le acompañan y se internan en las lomas de la Cordillera Central vía Azua, Ocoa. Azua, el palmar de Ocoa. Desembarcaron por la bahía de Ocoa, que está en... La bahía de Ocoa pertenece a Azua, es la bahía del río Ocoa, la desembocadura del río Ocoa, pero pertenece a Azua porque está en el palmar de Ocoa.
Y el Palmar de Ocoa, para que mucha gente entienda, no pertenece a Ocoa, pertenece a Asua. Oh, mira, entonces se interna y dura hasta 13 días dura. Esa guerrilla que pone en jaque, pone en ascuas al país. El tercer día que se supo que Camaño estaba aquí, pues eso era movilización y apoyo, y no se dio más porque hubo muchas cosas que la historia tendrá que desvencijar después. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Hoy 3 de febrero es el día del desembarco de Playa Caracoles, de Asua, de la bahía de Ocoa. La expedición encabezada por Francisco Alberto Camaño Deñó. Y ese 3 de febrero, repito, fue el inicio para que mucha juventud viera que era posible el combate. En enero de 1971, del 72, un grupo urbano de jóvenes revolucionarios, encabezado por Amaury Germán Aristi, Ulises Cerón y los otros, lo que se llaman los muchachos de la Cueva de las Américas, fueron abatidos en un combate desigual pero de valentía. Ellos hicieron que por más de 6 horas el ejército, la policía, le enfrentara y se gastara mucha pólvora ahí. Pero fueron abatidos y se recuerda el grupo de los Palmeros en esa parte, que era el grupo que le daría apoyo a Camaño en la ciudad. Entonces yo quiero resaltar y quiero recordar que el 3 de febrero de 1973 llegó aquí el desembarco, por el desembarco de Playa Caracoles, Francisco Alberto Camaño Deñó, con ese grupo de Hanle Herman, Toribio Peñajaque, Lalane José y un grupo de jóvenes revolucionarios. Que está Lalane José de Samaná, ahí están. Lalane José de Samaná era un manco, tenía un brazo menos, que lo había perdido justamente preparando una bomba en un baño en su pueblo, en Samaná. Así que esto es importante que la juventud lo conozca, no con los detalles con los que yo lo pueda dar, porque quizás no se lo dé con todos los detalles que este comentario pueda dar, pero que sí que se investigue. El que quiera, porque en ese tiempo era luchando por esto que tenemos y por más que nos falta de esta democracia social, revolucionaria, que necesitamos. Y en un contexto de logros sociales, de ejercicio democrático muy diferente al de hoy día, justificados o no esas situaciones, pero eso que dice el dicho sobre este aspecto de la historia dominicana, el joven y aún nuestros contemporáneos, no está de más repasar esos momentos históricos que están plasmados, se consiguen fácilmente en internet, en libros se consigue, pero es una parte importantísima de nuestra historia para que cada quien pueda también tener su propio criterio objetivo, o por lo menos que escuche qué está plasmado en libros, qué está plasmado en las redes sobre este episodio importantísimo de la historia dominicana. 1973, lo que se denominó Caracoles. Voy a citar el libro de Hanle Herman, Caracoles, la guerrilla de Hanle y Ramiro Matos. Tuvo participación Ramiro Matos en ese libro. Ellos escribieron un libro juntos. Ese libro, la narración, Ramiro visto desde el punto de vista, porque Ramiro era capitán y estaba comandando una parte de las tropas del ejército. Y Hanle era guerrillero. Hanle lo agarraron vivo. Y Ramiro entonces fue es una narración bonita que tienen que hacerlo. Mira. Un saludo al general Ramiro Matos, con quien tengo la satisfacción y el privilegio de compartir todas las semanas con él, un día a la semana. Hoy en la tarde, sí, en las ponencias que hace, auspiciadas por el general Soto Jiménez. Por ejemplo, hoy hay una ponencia sobre historia. Yo quiero ir a eso. En las oficinas de ahí cerca del embajador.
No, pero de quinto centenario. No, pero ahí No, ya, pero yo ya te es una invito. oficina privada. No, es una oficina Bueno, amplia, sí. una oficina de encuentro. De encuentro es una peña literaria prácticamente, pero van 40, 50 Sí, personas pero cada jueves. si no son invitados no pueden ir. Bueno, yo soy invitado y dice 2 personas y acompañante. Mi esposa no va, así ¿A que qué tú vas hora hay conmigo, que a ir? las 6 de la tarde. Hoy se va a hablar sobre los valores patrios, Ok. el escudo. La semana pasada fue sobre Duarte, una conferencia sobre Duarte que expuso el general Soto Jiménez. El Duarte que nosotros tenemos plasmados como un hombre parsimonioso, de cuidado, un hombre adusto. Sin embargo, la tesis de Soto Jiménez es que es todo lo contrario, que fue un hombre bravío, arrojado, Sí, valiente sí, sobre sí. todo. Entonces él trata de desmitificar esa imagen de Duarte, presentándolo como él considera que era Duarte, un hombre de armas tomar, pero a la vez un hombre inteligente, porque fue más político que otra cosa. Mira, Fernando, dame un minuto para yo darle continuidad a esto. Señores, la situación era tan difícil que las elecciones regulares que debieron celebrarse en el 1974, el 16 de mayo, no se pudieron hacer. Para que usted sepa, porque semanas antes se produjo un desbarajuste del partido de la oposición, se dividió, Juan Bosch se fue en diciembre del PRD, y hubo que hacer un bloque, formó un bloque diferente Juan Bosch, el bloque de la dignidad, y Peña Gómez formó el acuerdo de Santiago, y ahí fueron 2 bloques a las elecciones, pero 2 días antes o 3, el PRD y el acuerdo de Santiago, que llevaban de presidente a don Antonio Guzmán, y de vicepresidente en una ingeniosidad sociopolítica extraordinaria del doctor Peña Gómez, que logró juntar la izquierda con la derecha y el centro para ver si derrotaban a Balaguer en el 74. Pero hubo que retirarse. ¿Por qué? Porque quienes salían a hacer campaña por el Partido Reformista ya no eran solo los militantes reformistas, sino eran los guardias con bandera colorada en el fusil. Y esto era así, por un lado era Gojón Yankee, fuera Yankee, pero por otro lado era Balaguer 4 más, con el fusil, con la bandera colorada. Y eso obligó a que iba a haber una matanza o se suspendían las elecciones, y el PRD, el acuerdo de Santiago, se retiró. Y Balaguer buscó a la Jara Burgos para que le certificara esas elecciones, la votación, porque no hubo elección. Y entonces ahí Balaguer 4 años más. Pero ¿qué pasó con eso? Ahorita hablamos de Felipe González. Eso permitió que Peña Gómez hiciera una reingeniería de la estrategia para sacar a Balaguer en el 78 y fuera y llevar al Partido Revolucionario Dominicano al exterior, y en uno de esos lugares donde lo llevó fue al seno de la Internacional Socialista. Había Felipe González, Carlos Andrés Pérez, y entonces Peña Gómez en el 78 ya tenían un lugar especial en esos más de 80 partidos, y entre los que habían los más poderosos de gobiernos de Europa. Y entonces en el 78 ya para Balaguer fue imposible sacar los guardias, quedarse en el poder, porque el cambio vino, y a pesar de que un grupo se negaba a entregar el poder, hasta el embajador de Estados Unidos fue y le hizo huelga en la puerta de la casa de Balaguer. Para que ustedes vean lo que sirvió la estrategia de Peña de buscar el apoyo internacional para respetar la democracia en el 78. Eso no está escrito, se va a escribir, pero se escribe, ustedes lo conocerán. Bien, entonces vamos a una pausa después de tan interesante análisis de ese decenio 1970, 1980, importantísimo para nuestra historia. Busquen historia, lean historia dominicana. Venimos en breve.